¿Cómo están, alumnos? Continuando con nuestras clases de razonamiento verbal, hoy aprenderemos textos con diálogo. ¿Qué son textos con diálogos? Hoy lo aprenderemos. Los textos con diálogos son modelos de textos en aptitud verbal que se presentan donde se presentan dos o más puntos de vista o tesis diferentes sobre un tema generalmente polémico. ¿Qué tipos de preguntas vienen en este tipo de textos en los exámenes de admisión? Son dos. Primero, preguntas con argumentos que fortalecen la tesis del autor. O sea, son preguntas que apoyan la tesis del autor. También hay preguntas con argumentos que debilitan la tesis del autor. Estas preguntas que debilitan o argumentos que debilitan van a contradecir la tesis. Es necesario recordar lo que hicimos ya en clases pasadas respecto a textos argumentativos, ¿sí? Respecto a la tesis, a los argumentos, ¿sí? Tiene que ver con este tema, esta clase de los textos con diálogos. Aquí también se aplica las tesis y argumentos igual que en los textos argumentativos. Es similar, simplemente que en esta clase va a haber diálogos, dos diálogos, ya no va a haber tan solo un texto donde se planteaba la tesis y los argumentos del autor. En este caso va a haber dos mini textos de dos tesis diferentes, dos opiniones diferentes, ¿sí? Donde va a haber obviamente puntos donde van a estar de acuerdo y también va a haber puntos donde se contradicen, ¿sí? Vamos a recordar, o es necesario recordar, qué es una tesis. Lo habíamos dicho ya en las clases pasadas que la tesis era el planteamiento o la opinión del autor referente a un tema planteado en el texto. Y también dijimos que las tesis podían ser afirmativas o negativas. Por ejemplo, una tesis afirmativa podría ser: deberían aplicar la pena de muerte, ¿sí? Otra tesis negativa puede ser: no deben ampliar el estado de emergencia en el Perú, ¿no? Es una negativa. Muy bien, son dos opiniones, son dos tesis. Ahora, recordemos que son los argumentos. Los argumentos son los sustentos de las tesis, ¿sí? Estos argumentos pueden fortalecer o debilitar la tesis. Por ejemplo, un argumento referente a la tesis de que no deberían ampliar el estado de cuarentena en el Perú, un argumento que fortalece sería que nos está perjudicando económicamente y necesitamos trabajar, ¿no? Eso sería un argumento que va a fortalecer el que no deben, mi tesis o mi opinión, que no deben ampliar el estado de cuarentena. Muy bien, recordando lo básico para este tipo de textos, entonces vamos a continuar para poder realizar las prácticas. Muy bien, puntos de discrepancia central. Es el punto en el cual no van a estar de acuerdo ambos interlocutores o ambos personajes de los diálogos diferentes. Ese punto, su mismo nombre lo dice, discrepancia. ¿En qué punto o en qué parte no van a estar de acuerdo sobre este tema que se están planteando o sobre ese tema de conversación entre ambos personajes? El punto de coincidencia, aunque ustedes no lo crean, por más que se plantean tesis diferentes, también va a haber alguna idea coincidente entre ambos personajes sobre el tema que se está planteando. A esto se llama el punto de coincidencia. Por ejemplo, si una persona dice que para alcanzar la justicia es necesario tener un gobierno dictatorial, ¿sí? O sea, supongamos el personaje A. Personaje A dice que para alcanzar la justicia debe haber un gobierno dictatorial, pero el personaje B te dice que lo ideal para alcanzar la justicia es tener un gobierno democrático, ¿sí? Entonces, un personaje está a favor del gobierno dictatorial, otro no, otro está a favor del gobierno democrático. En este caso hay un desacuerdo en los tipos de gobierno, obviamente, pero también encontramos que hay un punto en común, que es alcanzar la justicia. Ambos están buscando los medios para alcanzar la justicia. La justicia sería el punto de coincidencia entre los dos personajes, pero la discrepancia ya sería en el tipo de gobierno. Uno quiere dictatorial y el otro quiere democrático. A esto entonces se refieren puntos de discrepancia y puntos de coincidencia, muy aparte de haber hablado también de los tipos de
argumentos, esos que fortalecen y esos que debilitan. Ahora sí, practicamos, vamos a aplicar todo lo que hemos visto en la parte teórica en este texto acerca sobre la ciencia, ¿sí? Sobre los genes. Vamos a ver entonces. Texto A. ¿Qué dice el personaje A? Lo vamos a llamar así, que puede ser, no sé, Luis, Mariela. Vamos a ver. Texto A. ¿Qué dice el personaje A? Dice, gracias a la manipulación genética, los científicos pueden hacer ciertas combinaciones entre genes de diferentes especies, para así solucionar problemas y mejorar el rendimiento económico comercial, por ejemplo, de las granjas o plantaciones. A ver, hasta ahí el personaje A, ¿sí?, el que representa el texto A, está de acuerdo con la manipulación de la genética. ¿Sí? Está de acuerdo. ¿Por qué? Porque dice que gracias a la manipulación genética o al empleo de la genética, ¿sí?, en especies como en las granjas o plantaciones, se puede solucionar muchos problemas en nuestro país, ¿no?, tanto de índole económico o comercial. También dice el texto A, se pueden buscar curas. Por ejemplo, se pueden buscar curas a enfermedades genéticas para que las nuevas generaciones nazcan más sanas. Otro beneficio entonces de la manipulación genética, ¿sí? No tan solo para las granjas o plantaciones, también dice para curas, para buscar curas de enfermedades. Y te da un ejemplo. Al tomate, por ejemplo, se le ponen genes antisentido. O sea, ¿a qué se refiere? En sentido inverso a un gen concreto, para de esta forma retrasar el proceso de reblandecimiento. ¿A qué se refiere el reblandecimiento? O sea, para evitar que el tomate se deteriore fácilmente, le van a aplicar genes antisentido. O sea, ¿para qué? Para que tenga más tiempo, más duración, ¿no?, y no se deteriore. Mira todo lo que se puede hacer con la manipulación de la genética. Eso lo dice el texto A. Continuamos. Gracias a esto, gracias a la manipulación genética, la ciencia ha conseguido que se cultiven plantas con mayor tolerancia a la sequía o protegidos frente a un virus. Te sigue hablando del beneficio de la genética en la agricultura, ¿no? Te está diciendo que gracias a esta manipulación genética, como por ejemplo en el tomate, también se puede permitir que las plantas duren mayor tiempo a la sequía, o sea que sobrevivan mayor tiempo a la falta de agua. ¿Correcto? O sea, que no se deterioren fácilmente. Todos esos beneficios entonces, según el texto A, se pueden conseguir con la manipulación genética, ¿sí? También te dice que en algunos cultivos, seguimos hablando de los beneficios en la agricultura, la manipulación genética, en algunos cultivos se han puesto genes de bacterias para que desarrollen proteínas insecticidas y así reducir el empleo de insecticidas artificiales. ¿Sí? Entonces, otro de los beneficios de la manipulación genética son, ¿no?, esta es la aplicación de genes de bacterias. Mira hasta dónde ha podido avanzar la ciencia, ¿no? Entonces, estos genes de bacterias, ¿qué va a provocar en las plantas? Es que ya no necesiten insecticidas artificiales, sino que solas se protejan. ¿Sí? También se pueden insertar genes humanos, dice, responsables de la producción de insulina en células bacterianas para obtener insulina de gran calidad a bajo coste. O sea, también otro de los beneficios de la manipulación genética, ¿sí?, va a ser el insertar genes de humanos, ¿sí?, sanos, ¿no?, para poder producir insulina en células bacterianas. Te sigue hablando, dice, y para obtener insulina en células bacterianas, pero de bajo costo, ¿sí? Estas células, ¿sí?, pueden producir mucha cantidad, ya que se producen a una gran velocidad. El aumento de la resistencia de los cultivos a enfermedades, la producción de compuestos farmacéuticos en la leche de los animales, la elaboración de vacunas y la alteración de las características del ganado son otros de los beneficios. Ya, bueno, al final el texto A o el personaje A te dice que aparte de todos esos beneficios que hemos mencionado anteriormente, tanto en las plantaciones, o sea, en la agricultura, por último en la creación de insulina a bajo costo, también te dice que se puede emplear la genética para que los cultivos en general resistan a las enfermedades que les dan, ¿no?, a las plantas. También te dice que se puede crear compuestos farmacéuticos en la leche de los animales. Mira hasta dónde. Y también se puede elaborar vacunas, ¿sí?
y también alterar las características de un animal. Mira todos los beneficios que tiene la manipulación genética según el texto A. Vamos a ver qué nos dice ahora el texto B. Entonces, hasta el momento el texto A sí está de acuerdo con la manipulación genética. El texto B, obviamente que no va a estar de acuerdo con la manipulación genética, ¿no? Porque son ideas contrapuestas. Uno de los peligros de la manipulación genética es el hecho de que detrás de los proyectos que sustentan estas, o sea, las compañías multinacionales, muy preocupadas, ¿no?, por el interés económico, ¿no?, entre comillas, ¿no? Entonces ya te está hablando de los peligros de la manipulación genética. Quiere decir que no está de acuerdo con el empleo de la manipulación genética, que no está de acuerdo con los beneficios de la manipulación genética. Te está diciendo que detrás de esa manipulación genética hay proyectos de las multinacionales, de estas empresas grandes, ¿no?, que lo único que les preocupa es ganar dinero. A eso se refiere, ¿no? Está planteando la desventaja, porque acá lo único que se consigue es que estas multinacionales ganen, nada más. La manipulación también puede contaminar plantas no transgénicas, ¿sí? O sea, te está diciendo que la manipulación genética no está de acuerdo con lo que dijo en el texto A, que sí había beneficios, por ejemplo, para las plantaciones, ¿no? Y nos menciona una serie de beneficios. Pues aquí en el texto B no, te dice que no procede con las plantas transgénicas. Estas pueden llegar a ser cancerígenas en el caso de ser consumidas por sujetos proclives o con un estado inmunológico deficiente. ¿Qué te está diciendo? Que a tanta manipulación genética se supone que pues van a emplear también químicos, ¿no?, en las plantaciones. Pues estos químicos pueden provocar en la persona que lo consuma, en este caso nosotros, las personas, nos puede provocar enfermedades cancerígenas, ¿no? Especialmente en las personas que tienen un estado inmunológico bajo, como por ejemplo personas que tienen problemas con la respiración, ¿no?, o enfermedades respiratorias. Mira todas las desventajas que te dice el texto B. Y aunque esto es una hipótesis, ¿no?, entonces un supuesto, ¿no?, reconoce el texto B o el personaje B que es un supuesto lo que podría suceder, ¿no? Y aunque esto es un supuesto o una hipótesis, muchos médicos la sostienen. Mira, está mencionando personajes expertos en la materia, está mencionando a los médicos, y eso ya como que le da mayor validez. Muchos médicos la sostienen y de este modo se sitúan en contra de los alimentos transgénicos. Te está diciendo que los médicos no están de acuerdo con estos alimentos transgénicos que pueden provocar enfermedades cancerígenas. También te dice el texto B que la manipulación genética puede producir alergias, justo lo que comentábamos hace un momento, ¿no?, cuando te hablaba de que podía producir enfermedades cancerígenas en personas que tienen deficiencias en el estado inmunológico, sean los que sufren enfermedades respiratorias, y aquí ya te menciona qué personas exactamente, o sea, las personas que sufren de alergias, ¿no? Es cierto, los químicos siempre van a afectar, ¿no? Productos envasados, productos que tienen químicos, va a ser contraproducente en personas que sufren enfermedades respiratorias como alergias, asmas, bronquios, etcétera. Entonces, esto es algo que preocupa a muchos productores de estos alimentos, ¿no? Se te está diciendo que a los mismos productores les preocupa esto de estar utilizando químicos, ¿no?, en estos alimentos. Estas pueden deberse al material genético transferido, a la formación inesperada de un alérgeno, que son para las alergias, o a la falta de información sobre la proteína que codifica el gen insertado. O sea, te está diciendo en conclusión que todo esto puede provocarse, estos daños, ¿no?, tanto en las personas como también en las plantas, se debe a que no se tiene un material o una información genética transferida, ¿sí?, como se requiere, por ejemplo, en el caso de los alérgenos, o la falta también de información sobre la proteína de este gen que se está insertando en el producto para que produzca cambios, ¿no? Entonces está justificando por qué podría provocar esos problemas o esos peligros en la manipulación genética. Muy bien, ahora sí, habiendo ya analizado las dos posiciones diferentes respecto al tema,
al tema del se usa o no se usa, ¿no? Se procede o no con la manipulación genética. Esa es la discusión, ¿no? Unos están de acuerdo, el texto A está de acuerdo, el texto B no está de acuerdo. El texto A te menciona cuáles son los beneficios de la manipulación genética, pero el texto B ya también te advierte de los peligros. Muy bien, vamos a responder entonces a las siguientes preguntas. 1. A partir del texto B, recuerda que el texto B no está de acuerdo con la manipulación genética. Cabe deducir que la manipulación genética de las plantas... antes de continuar es necesario recordar cuál es la tesis de cada uno. Recuerda que la tesis es la opinión, ¿sí?, de los autores, en este caso el texto A y B, es la opinión que puede ser a favor o en contra. Entonces, ¿cuál sería la tesis del texto A? Es que sí está de acuerdo con la manipulación genética. Se debe aplicar la manipulación genética porque tiene muchos beneficios. Eso sería su tesis. ¿Cuáles son sus argumentos del texto A? Pues te menciona todos los beneficios, ¿no? Los beneficios que puede producir tanto en las plantas como en el caso del consumo de alimentos. ¿Cuál sería la tesis del texto B? La tesis del texto B sería pues que no debe aplicarse la manipulación genética, ¿no? Porque es un peligro tanto para las plantas como para la salud del hombre, ¿no? Del humano. Entonces eso sería su tesis. Cada uno ya argumenta los argumentos, por ejemplo, del texto B, pues te dice cuáles son los daños que provocaría, por ejemplo, en personas que sufren enfermedades respiratorias. Es uno de ellos, ¿no? Entonces cada texto ya menciona sus argumentos que van a fortalecer su respectiva tesis. Primera pregunta, entonces, a partir del texto B, o sea, del que no está de acuerdo con la manipulación genética, cabe deducir o inferir o concluir que la manipulación genética de las plantas, respecto a las plantas, esa manipulación en las plantas, ¿a qué conclusión llegamos según el texto B? A. Produce alergias por el consumo directo de los alimentos transgénicos. A esa deducción llegamos. Ahí sería un argumento ahí, ¿no? La A sería un argumento del texto B. A mí no me está pidiendo un argumento. Mira bien esa pregunta, te está pidiendo la deducción, a qué conclusión llegas respecto al texto B con referencia a lo que es la manipulación genética en las plantas. Entonces la A sería un argumento. A mí no me pide argumento, sino una deducción. B. A partir del texto B podemos deducir que se basa en hipótesis sostenidas por médicos detrás de los proyectos. No lo menciona a los médicos como un ente importante, ¿no? para darle credibilidad a su tesis, pero no es la conclusión a la que finalmente llegamos. C. Se sustenta en compañías multinacionales identificadas con las ciencias. Eso sería un argumento del texto B. Me está preguntando por la deducción, a qué conclusión finalmente llego con toda la información que me da el texto B. Entonces no sería la respuesta. Alternativa D. Puede ser, a partir del texto B puedo inferir o deducir que puede ser beneficiosa para sujetos con un estado inmunológico. Se está contradiciendo un argumento del texto B, ¿sí? Acuérdate que el texto B no dice que es beneficiosa la manipulación genética, sino es perjudicial para las personas que tienen un estado inmunológico deficiente. Entonces no puede ser, aparte que está contradiciendo. La E. A partir del texto B puedo llegar a la deducción o conclusión que arriesga mucho al privilegiar un fin económico al posible impacto ecológico. A esa conclusión llego. ¿Por qué? ¿Sí? Recuerda que al inicio te decía el texto B que acá lo único que importa a las multinacionales no es en realidad si va a ser un beneficio la manipulación genética, sino lo único que les importa es el lucro, el dinero, lo que van a ganar. A eso se refiere. Entonces a esa conclusión llego yo. Por eso empezó el texto B, ¿no? Entonces se arriesga mucho, ¿no? La salud de las personas, la manipulación que se va a hacer en las plantas, pero todo esto con único fin que es económico, ¿no? Muy bien. Entonces la respuesta sería la alternativa E. Siguiente pregunta. Puede inferirse, sigue con las preguntas de la inferencia. Te recuerdo que inferir es un verbo
¿Qué significa inferir? Significa deducir, concluir, colegir, ¿sí? O sea, ¿qué conclusión, a qué idea final llegas después de haber analizado cualquiera de las dos tesis? ¿Correcto? Muy bien, puede entonces inferirse o concluirse del texto A que la manipulación genética se centra básicamente en, en la tesis del texto A, recuerda que el texto A estaba a favor de la manipulación genética, ¿correcto? Entonces, pero ¿en qué se centra su tesis? Vamos a ver en qué se centra la tesis del texto A del que está a favor. A las modificaciones temporales. Te habla de los tiempos. Incorrecto, incoherente. B, se puede inferir que el texto A se centra básicamente en un conjunto de soluciones futuras. ¿Te habla de soluciones futuras o te habla de los beneficios? C, el texto A, ¿sí?, se centra básicamente en el tratamiento de enfermedades. No te habla, el que te habla de que es perjudicial y el que puede provocar, bueno, en el texto así te dice que puede ayudar en algunos casos ¿no? en este tema, pero quien mayormente se basa en esta cuestión de las enfermedades, pues es el texto B, ¿no? El texto B dice que es un peligro y que puede producir enfermedades en personas que tienen problemas respiratorios, ¿no? O un sistema inmunológico bajo. No podría ser entonces la respuesta. Alternativa D. Puedo llegar a la conclusión o puedo inferir según el texto A que se centra básicamente en un aprovechamiento de recursos. Sí, correcto. La respuesta sería la D. ¿Sí? El texto A entonces se centra mayormente en aprovechar estos recursos. O sea, yo voy a el texto A dice, no, aplicamos la manipulación genética, ¿sí?, para aprovechar estos beneficios, ¿sí? El texto A se basa en los beneficios. El texto B hace una crítica de no a la manipulación, porque lo único que les interesa es el lucro a las multinacionales. Bien, la E. Puede inferirse o concluirse que el texto A básicamente se centra en la elaboración de hormonas. En ningún momento menciona eso, es incoherente. Bien, entonces la conclusión del texto A es referente a un aprovechamiento de los recursos, ¿no? Eso es lo que busca de alguna manera. Bien, siguiente. Tercera pregunta. En relación con lo sostenido en el texto B, recuerda que el texto B advierte de los peligros de la manipulación genética, no está de acuerdo. Entonces, en relación con lo sostenido en el texto B, es incompatible postular que la manipulación genética de las plantas es, ¿a qué se refiere la palabra incompatible? También acostumbran a venir este tipo de preguntas en los exámenes. Incompatible quiere decir que no está de acuerdo, no es coherente con lo que se ha planteado en el texto B, o sea, es algo falso, ¿sí?, que no incluye en el texto B. Y respecto a qué exactamente, a la manipulación genética de las plantas. ¿Qué es falso respecto a la manipulación genética de las plantas según el texto B? A. ¿Es ajena a las alteraciones en el sistema de defensa de los seres humanos? Más bien, sí te habla de eso. En el texto B te advierte de los peligros, ¿sí?, que puede provocar enfermedades, especialmente personas con el sistema inmune crítico, ¿no?, o bajo de defensa. Entonces, eso sería lo falso, está contradiciendo. Entonces, sería lo incompatible. B. En el texto B, o sea, el que no está de acuerdo con la manipulación, ¿produciría alteraciones a la salud por el consumo indirecto de alimentos transgénicos? Sí, sí te advierte eso, te advierte de ese peligro, sí es verdadero la alternativa B. Te advierte el peligro, por eso es que menciona que no está de acuerdo. C. Es incompatible con el texto B, que está fuertemente orientada a la explotación de los recursos económicos. No, no es incompatible, es cierto. Te dice al inicio el texto B o el personaje B que lo único que les importa a los que quieren aplicar la manipulación, a los que quieren manipular la genética, es pues lo único que les importa es el dinero, ¿no? Entonces eso sería verdadero, si lo dice. D. Es falso o es incompatible respecto al texto B que puede generar cáncer por contaminación de plantas no manipuladas. No es falso, es verdadero.
te advierte también de las enfermedades cancerígenas que podría provocar. Siguiente, está ligada, el texto B, está ligada a grandes consorcios transnacionales a los servicios de la salud. Sí te dice que lo único que les interesa es esto, y está ligado, la manipulación genética está ligado a las transnacionales y a lo único que les importa, que es la parte económica. Entonces esto sería correcto. A mí me está preguntando lo que es falso, lo que no es compatible. Incompatible quiere decir que no es compatible con el texto B. Entonces lo único que no es correcto entonces respecto al texto B sería la alternativa A. Muy bien. Siguiente, 4. De acuerdo con el texto A, con respecto al empleo de proteínas insecticidas en la manipulación genética de las plantas, se puede sostener que la consecuencia inmediata es... A ver, recuerden que el texto A te decía que uno de los beneficios de la manipulación genética en las plantas o en la agricultura es que se podía provocar un sistema propio de defensa de estas plantas y ya no era necesario de utilizar insecticidas artificiales. Entonces respecto a eso te está preguntando, de acuerdo con este argumento de que se emplean las proteínas insecticidas en la manipulación genética, se puede sostener que ¿cuál sería una consecuencia del empleo de los genes en las proteínas insecticidas? A ver, la mejora de los alimentos manipulados genéticamente. Eso te dice, te habla que va a mejorar los alimentos. No tiene que ver con los alimentos, sino tenía que ver con la protección de la planta. B, una mejora en la dieta alimenticia en todo el planeta. No te menciona en ningún momento ese argumento, sería falso. La deducción de los costos en la producción de alimentos, o sea, va a costar menos los alimentos, o en este caso los alimentos que son pues vegetales. No se basa en eso, se basa en lo que es el insecticida en sí, ¿no? Entonces sería, a ver, los recursos entonces de los costos de la producción de alimentos, eso sería, se puede sostener entonces que la consecuencia inmediata es la reducción de los costos en la producción de alimentos. A ver, si empleamos entonces insecticidas, si la misma planta, el beneficio de la manipulación genética puede provocar que se pueda crear, ya se puede evitar utilizar estos insecticidas artificiales y crear un propio sistema de defensa en las plantas, entonces sí puede producir la reducción de costos en la producción de alimentos. Ya no costarían tanto los alimentos o los vegetales en caso de que ya no se utilicen insecticidas, porque a la agricultura utilizar mayor cantidad de insecticidas pues va a tener mayor costo en lo que es la producción de la planta. Entonces sí, a eso se llegaría entonces con el empleo pues de la ciencia de los genes en estas plantas, ¿no? En crear su propio sistema de defensa y ya no gastar en todo lo que son insecticidas artificiales. Entonces sí, es la consecuencia inmediata, va a reducir el costo de los alimentos, ¿no? De los vegetales. D, el empleo de proteínas insecticidas o el empleo de los genes en proteínas insecticidas tendría como consecuencia la quiebra de las empresas dedicadas a los insecticidas. No sería algo relativo, ¿no? Entre los dos, entre la C y la D, no necesariamente ir a la quiebra, pero sí ya venderían menos insecticidas artificiales las empresas, ¿no? Entonces la que tiene mayor intensidad en la respuesta, la que es más absoluta, sería la C, ¿no? Continuamos, la E, el avance técnico de la ingeniería genética en Occidente. ¿Qué tiene que ver el Occidente acá en la ingeniería genética? No en ningún momento se apunta al uso de los genes en las plantas con ese objetivo, sino uno de los objetivos era pues ya evitar usar los insecticidas artificiales, ¿correcto? Muy bien, chicos. A ver, continuamos. Ahora sí, te estoy enviando un texto con diálogos
respecto a la comida peruana, ¿sí? Vas a leer las dos tesis muy diferentes, obviamente que uno está a favor, otro está de acuerdo respecto a las comidas peruanas. Entonces vas a tener que hallar cuál es la tesis, cuáles son los argumentos, tienes que reconocer cuál es el punto de coincidencia, cuál es el punto de discrepancia, para que puedas resolver las preguntas. Bien, entonces te estoy enviando el texto de Mario y Luis sobre la comida peruana. Sí, ahí están sus preguntas. Tú puedes.